Hay una pregunta que lleva 50 años sin respuesta y que divide a los físicos más brillantes del planeta en dos bandos irreconciliables. No es sobre si el universo es infinito. No es sobre qué había antes del Big Bang. Es algo más perturbador que eso, porque toca algo que siempre diste por sentado sin pensarlo, que el pasado existe, que lo que ocurrió, ocurrió, que la información sobre cualquier evento del universo está en algún lugar, codificada en alguna forma, esperando en principio ser recuperada. La paradoja de la información dice que eso podría ser falso, y el lugar donde ocurre es el objeto más extremo que existe en el universo, un agujero negro. Empieza por entender qué es la información en el sentido en que la usa la física. No es solo datos, no es solo conocimiento. En física, información es algo más fundamental y preciso. Es el conjunto completo de propiedades de un sistema que determina su estado pasado y futuro. Si conocieras la posición, la velocidad, la carga y el spin de cada partícula en una taza de café que se enfría sobre tu mesa, podrías, en principio, calcular exactamente cómo llegó a ese estado. Podrías reconstruir el pasado completo del sistema. Esto es lo que la mecánica cuántica llama la función de onda de un sistema, una descripción matemática completa de todos los estados posibles de cada partícula, con sus probabilidades asociadas. La función de onda evoluciona en el tiempo según ecuaciones perfectamente deterministas. Si la conoces en un instante, puedes calcularla para cualquier instante pasado o futuro. Esto implica algo profundo. La evolución de los sistemas físicos es reversible en principio. No necesariamente en la práctica, el calor no fluye espontáneamente de frío a caliente, pero la información sobre el estado pasado del sistema nunca se destruye. Está codificada en el estado presente, aunque sea de manera extremadamente difusa y compleja. Cuando quemas un libro, la información no desaparece. Se convierte en calor, en gases, en cenizas. Cada fotón emitido, cada molécula de dióxido de carbono liberada, lleva codificada en sus propiedades información sobre las palabras que había en esas páginas. En principio, con un conocimiento perfecto del estado de todas las partículas resultantes, podrías reconstruir el libro. En práctica, imposible. En principio, la información está ahí. Este principio tiene nombre: unitariedad. Es uno de los pilares más sólidos de la mecánica cuántica. Los procesos cuánticos son unitarios, lo que significa matemáticamente que la información se conserva, que la evolución es reversible, que el pasado está codificado en el presente. La información en física no se puede destruir, hasta que aparece un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio donde la concentración de masa es tan extrema que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita en su centro, y donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Nada que entre puede salir, ni materia, ni luz, nada. El límite de un agujero negro se llama horizonte de sucesos. No es una superficie física. No hay una pared, no hay nada que puedas tocar. Es simplemente la frontera geométrica más allá de la cual los caminos posibles en el espacio-tiempo se curvan de tal manera que todos apuntan hacia el interior. Cruzar el horizonte es como entrar en una corriente de río tan fuerte que no puedes nadar contra ella. El futuro queda definido como el interior. Ahora imagina que lanzas al agujero negro toda la información del universo: un libro, una persona, una galaxia. Todo lo que cae dentro desaparece detrás del horizonte. Desde afuera ya no puedes acceder a esa información. Pero eso no es el problema todavía. El problema real lo descubrió Stephen Hawking en 1974, y cuando lo anunció, sacudió los fundamentos de la física teórica con una fuerza que aún se siente hoy. Hawking demuestra que los agujeros negros no son eternos. Usando una combinación de relatividad general y mecánica cuántica, calcula que los agujeros negros emiten radiación. No porque algo escape desde dentro del horizonte, eso es imposible, sino por un efecto puramente cuántico que ocurre en el espacio vacío justo fuera del horizonte. ¿El vacío cuántico no está realmente vacío? La mecánica cuántica permite que pares de partículas y antipartículas surjan espontáneamente de la nada en cualquier punto del espacio, existan brevemente y luego se aniquilen mutuamente.
Estas se llaman partículas virtuales y su existencia ha sido verificada experimentalmente con una precisión extraordinaria a través del efecto Casimir y las correcciones al espectro del hidrógeno medidas en el experimento de Lamb en 1947. Lo que Hawking calcula es que justo en el horizonte de sucesos, uno de esos pares puede separarse. Una partícula cae dentro del horizonte y la otra escapa hacia el exterior. La que escapa se convierte en radiación real, radiación de Hawking. La energía para crearla viene de la masa del agujero negro que decrece lentamente. El resultado es que los agujeros negros se evaporan, muy lentamente para los grandes, extraordinariamente lento. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría aproximadamente 2 por 10 elevado a las 67 años en evaporarse completamente, un número que hace que la edad actual del universo, 13.800 millones de años, parezca un instante. Pero se evaporan. Y ahí está el problema que lleva medio siglo sin resolverse. La radiación de Hawking es térmica. Térmica significa que tiene la misma distribución de frecuencias que la radiación de un cuerpo caliente en equilibrio. Lo que en física se llama espectro de cuerpo negro, es completamente aleatoria. No lleva información sobre lo que cayó dentro del agujero negro. Cuando lanzas un libro al agujero negro y el agujero negro finalmente se evapora completamente, después de un tiempo astronómico, lo que queda es radiación térmica aleatoria. La información sobre el libro, sobre cada letra, cada palabra, cada idea contenida en esas páginas, aparentemente se ha ido para siempre. Pero eso viola la unitariedad. Eso viola uno de los principios más fundamentales de la mecánica cuántica. La información no puede destruirse, y aquí tenemos un proceso físico que parece destruirla. ¿Cuál de los dos cede? ¿La relatividad general que predice los agujeros negros tal como los conocemos? ¿O la mecánica cuántica, con su principio de conservación de la información? Esta es la paradoja de la información de los agujeros negros, formulada por Hawking en 1976, y dividió la física teórica durante décadas. Los dos bandos se forman rápidamente. Por un lado, Hawking y varios relativistas. La información se pierde. Los agujeros negros son la excepción a la unitariedad. La mecánica cuántica, tal como la conocemos, es incompleta, y en presencia de gravedad extrema, la información puede desaparecer. Tenemos que aceptarlo y reformular la física. Por el otro, la mayoría de los físicos de partículas y teóricos de cuerdas, encabezados entre otros por Leonard Susskind y Gerard T. Hooft, la información no puede perderse. Es un principio demasiado fundamental. Algo en nuestra comprensión de los agujeros negros está incompleto, y cuando tengamos una teoría completa de gravedad cuántica, encontraremos cómo la información se conserva y escapa. Susskind describe la batalla intelectual con Hawking en su libro de 2008 con el título que en español sería La guerra de los agujeros negros. Dice que pasó décadas convencido de que Hawking estaba equivocado y que igualmente pasó décadas sin poder demostrar por qué. ¿Cuánto duró este debate sin resolución? Casi 30 años. La primera propuesta seria de cómo podría conservarse la información viene de una idea que suena completamente absurda cuando la escuchas por primera vez. En 1993, Gerard T. Hooft propone el principio holográfico. 2 años después, Leonard Susskind lo formaliza. La idea es esta: toda la información contenida en un volumen de espacio puede estar completamente codificada en la superficie que rodea ese volumen. No en el interior, en la superficie. Como un holograma, donde una imagen tridimensional está codificada en una superficie bidimensional. Para un agujero negro, esto significa que toda la información sobre lo que ha caído dentro podría estar codificada en su horizonte de sucesos, no perdida en la singularidad del interior. Almacenada en la superficie del horizonte en unidades de información cuyo tamaño mínimo es el área de Planck, aproximadamente 2,6 por 10 elevado a menos 70 metros cuadrados. De hecho, la fórmula de Bekenstein-Hawking, derivada independientemente por Jacob Bekenstein en 1972 y por Hawking en 1974, establece que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos dividida entre 4 veces el área de Planck.
La entropía es una medida del número de estados posibles de un sistema y, por tanto, de la cantidad de información que puede almacenar. Un agujero negro con una masa de 10 masas solares tiene un horizonte de sucesos de aproximadamente 90 kilómetros de radio. Su entropía calculada con la fórmula de Bekenstein-Hawking es de aproximadamente 10 elevado a las 78 unidades de información medidas en bits cuánticos, una cantidad astronómica almacenada en la superficie, no en el volumen. El principio holográfico dice que quizás toda la física puede describirse de esa manera, que el universo es, en algún sentido profundo, holográfico. La información que define la realidad tridimensional que percibes está codificada en una superficie de menor dimensión. Y entonces, en 1997, ocurre algo que cambia el terreno del debate completamente. Juan Maldacena, un físico argentino que trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, publica lo que se convierte en el artículo más citado de la historia de la física de altas energías, con más de 20.000 citas hasta la fecha. Demuestra matemáticamente una equivalencia exacta entre dos teorías físicas completamente distintas. Una teoría de gravedad que opera en un espacio con curvatura negativa, llamado espacio anti-de Sitter, y una teoría cuántica de campos sin gravedad que opera en la frontera de ese espacio, que tiene una dimensión menos. Esta correspondencia, llamada correspondencia entre anti-de Sitter y teoría de campos conformes, muestra que la gravedad y la mecánica cuántica, aparentemente incompatibles en sus fundamentos, pueden ser descripciones distintas de la misma realidad. Y crucialmente, la teoría sin gravedad que opera en la frontera es perfectamente unitaria. Conserva la información por definición. Si las dos descripciones son equivalentes y una de ellas conserva la información, entonces la otra también debe hacerlo. La información en los agujeros negros no se pierde. Escapa en la radiación de Hawking, aunque de manera tan sutil y compleja que en práctica sería imposible recuperarla. Para muchos físicos, esto resolvió la paradoja, o al menos estableció que la información se conserva, aunque sin explicar exactamente el mecanismo físico por el cual sale del agujero negro. Hawking, a quien hay que reconocerle una honestidad intelectual excepcional, admite públicamente en 2004 que estaba equivocado sobre la pérdida de información. En una conferencia en Dublín, reconoce que la correspondencia de Maldacena es evidencia suficiente de que la información se conserva. Paga la apuesta que tenía pendiente con el físico John Preskill desde 1997. Le entrega una enciclopedia de béisbol, diciendo que la información puede ser extraída de un agujero negro, aunque de manera muy desordenada, como quizás la información puede obtenerse de una enciclopedia quemada. Pero admitir que la información se conserva no es lo mismo que entender cómo. El mecanismo sigue siendo misterioso. Y en 2012, el misterio se profundiza con una nueva paradoja dentro de la paradoja. 4 físicos, Ahmed Almeiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sowley, publican un artículo que propone algo perturbador. Si la información se conserva y escapa en la radiación de Hawking, entonces el horizonte de sucesos no puede ser la región tranquila que predice la relatividad general. Su argumento se llama el argumento del firewall, que en español se traduciría como muro de fuego. Funciona así. La mecánica cuántica tiene un principio llamado monogamia del entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico es una correlación especial entre partículas que hace que el estado de una no pueda describirse independientemente del estado de la otra, independientemente de la distancia. Y la monogamia dice que si una partícula está maximalmente entrelazada con otra partícula, no puede estar entrelazada con ninguna tercera partícula. Para que la información escape del agujero negro en la radiación de Hawking, la radiación tardía, la que se emite cuando el agujero negro ya ha evaporado más de la mitad de su masa, debe estar entrelazada con la radiación temprana que ya escapó antes. Eso es lo que requiere la conservación de la información. Pero simultáneamente, para que el horizonte de sucesos sea una región tranquila, como predice la relatividad general, algo que todo observador que cae libre debería cruzar sin notar nada especial. La radiación tardía que escapa debe estar entrelazada con los modos de vacío del interior del agujero negro. Una misma partícula de radiación entrelazada con dos sistemas distintos simultáneamente, pero la monogamia del entrelazamiento lo prohíbe.
La única solución es que una de las dos condiciones ceda. O la información no escapa y viola la unitariedad, o el horizonte no es tranquilo y hay en él una barrera de radiación de alta energía, el muro de fuego, que destruye cualquier cosa que intente cruzarlo, violando el principio de equivalencia de la relatividad general, que dice que caer en un campo gravitacional es equivalente a estar en reposo en un espacio sin gravedad. La paradoja de la información no solo no estaba resuelta, había empeorado. Aquí estás ahora mismo, en el centro del problema más profundo de la física teórica contemporánea. Tienes 4 principios que han sido verificados experimentalmente con precisiones extraordinarias: la unitariedad de la mecánica cuántica, la conservación de la información, la relatividad general y sus predicciones sobre los agujeros negros, el principio de equivalencia. Caer libremente es equivalente a flotar en el vacío. La monogamia del entrelazamiento cuántico. Son incompatibles entre sí en presencia de agujeros negros que se evaporan. No puedes mantenerlos todos. Al menos uno tiene que ceder o modificarse. Pero todos están respaldados por evidencia experimental tan sólida que renunciar a cualquiera de ellos requiere explicar por qué funcionan tan bien en todos los contextos donde los hemos probado. Este es el punto que los físicos reconocen como la señal más clara de que nos falta algo fundamental en nuestra comprensión del universo. No un detalle, no un ajuste fino, algo estructural, algo que cuando sea descubierto cambiará la física de la misma manera que la mecánica cuántica cambió la física clásica. Las propuestas actuales para resolver la paradoja son múltiples y radicalmente distintas. La propuesta de los complementos del horizonte, desarrollada por Susskind y otros, dice que la información existe en 2 copias, una que cae al interior del agujero negro y otra que escapa en la radiación, pero sostiene que no hay contradicción porque ningún observador puede ver las 2 copias simultáneamente. Un observador que cae ve la copia interior. Un observador exterior ve la copia en la radiación. La mecánica cuántica parece violarse, pero solo si asumes que puedes combinar las perspectivas de los 2 observadores en una sola descripción consistente, lo cual podría ser imposible dada la estructura del espacio-tiempo. La propuesta de los gusanos de Einstein-Rosen y el entrelazamiento, desarrollada por Maldacena y Leonard Susskind en 2013 en lo que se llama la conjetura ER es igual a EPR, propone que 2 partículas entrelazadas cuánticamente están conectadas por un microgusano de gusano, un túnel en el espacio-tiempo extremadamente pequeño. Bajo esta perspectiva, el entrelazamiento y la geometría del espacio-tiempo son 2 caras del mismo fenómeno. La información podría salir del agujero negro a través de conexiones de este tipo sin violar ningún principio. La propuesta de las memorias suaves, desarrollada por Andrew Strominger, Malcolm Perry y Hawking en un artículo publicado meses antes de la muerte de Hawking en 2016, propone que el horizonte de sucesos almacena información en excitaciones de baja energía llamadas fotones y gravitones suaves. Esta información podría codificarse en el pelo suave del agujero negro y escapar en la radiación de Hawking de maneras que los cálculos originales de Hawking no capturaban. Ninguna de estas propuestas tiene consenso. Ninguna está verificada experimentalmente. Todas son matemáticamente parciales o incompletas. Y entonces llega algo que nadie esperaba, un resultado calculado en 2019, que muchos consideran el avance más importante en décadas. Un grupo de físicos que incluye a Ahmed Al-Meiri, uno de los autores originales del argumento del muro de fuego, junto con colaboradores de varias instituciones, calcula por primera vez la curva de entropía de la radiación de Hawking usando métodos derivados de la correspondencia de Maldacena. Lo que encuentran es esto: la entropía de la radiación de Hawking no crece indefinidamente a medida que el agujero negro se evapora, como predeciría el cálculo original de Hawking si la información se perdiera. En cambio, la entropía crece hasta un máximo y luego decrece, siguiendo exactamente la curva que predice la conservación de la información, lo que se llama la curva de Page, propuesta por Don Page en 1993.
La información se conserva. El cálculo lo confirma por primera vez de manera cuantitativa. Pero el mecanismo que hace posible esto en el cálculo es perturbador. Involucra contribuciones geométricas llamadas islas de información, regiones del interior del agujero negro que, a través de conexiones topológicas en el espacio-tiempo que no entendemos completamente, contribuyen a la entropía del exterior. El espacio-tiempo tiene que tener una estructura que todavía no comprendemos del todo. Sal a la calle esta noche. Mira el cielo. Cada estrella que ves terminará su vida eventualmente. Las más masivas colapsarán en agujeros negros. La información sobre cada átomo que alguna vez formó esa estrella, sobre cada fotón que emitió, sobre cada partícula que absorbió a lo largo de millones de años, quedará atrapada detrás de un horizonte de sucesos. Y según lo mejor que sabemos hoy, esa información no desaparece, escapa, transformada, revuelta hasta ser irreconocible en práctica, en la radiación del agujero negro que se evapora durante un tiempo que hace ridícula cualquier escala temporal humana. El universo no olvida. No puede. Está escrito en su estructura más profunda que el pasado siempre deja una huella en el presente, aunque esa huella sea tan compleja que ninguna mente podría descifrarla. Pero hay algo más. La paradoja de la información no es solo un problema técnico sobre agujeros negros. Es la señal de que la relatividad general y la mecánica cuántica, las dos teorías más verificadas y precisas de la historia de la ciencia, no pueden ser ambas completamente correctas. Tienen que ser casos límites de algo más profundo que todavía no existe. Esa teoría más profunda, la teoría de gravedad cuántica que unifique las dos, será la física del futuro. No sabemos cuándo llegará. No sabemos cómo será, pero sabemos exactamente dónde está la grieta que la hará necesaria. Está en el horizonte de un agujero negro, donde la información desafía al universo a decidir qué leyes son realmente fundamentales, y el universo todavía no ha respondido con claridad.